Dejadme en los comentarios cuál sería el personaje actual de Genshin Impact que más os gustaría que bufasen para que vuelva a estar fuerte, útil, para que pueda pasarse los endgames, principalmente la Conflagración Estigia, o que simplemente sea más popular y reviva de alguna forma. ¡No pongan Jutao! Por favor, no pongan Le sirve a Jutao en los comentarios. Cuéntenme, porque se vienen nerfs y buffs, y digo nerfs a nivel de cuando mejoran unos personajes, otros dejan de ser tan útiles, porque después de 100 y pico de personajes en Genshin, hay muchísimos que repiten el mismo rol, y sabemos que todo lo que viene en Star Rail luego termina llegando a Genshin de alguna forma, porque utilizan el resto de juegos, los de Hoyoverse, como betas para testear, digamos, en un impacto menor como pérdida de ganancias, para luego utilizarlo en su buque insignia, que es Genshin Impact. Así que preparaos, porque otra de las cosas que viene en Notcry son buffs y nerfs a personajes antiguos, sobre todo buffs, y vamos a hablar de cómo afectaría esto a pues todos los personajes que sobre todo tienen más popularidad, que es lo que la gente está esperando, que personajes muy queridos tengan otra vez mucho más sentido y mucha más inclusión en el meta. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, gracias por todo el cariño y apoyo, no os cuesta nada, gratis, recomiendo posición el vídeo. Los de los puntos, que algunos me decís, Phil, ¿qué dices de los puntos? Ahora estás tú como Dawei. No. Hay muchos que tienen beta en YouTube con unos puntos del canal para dar hype al vídeo y recomendarlo, así que gracias por ello, poner todos los puntos en el canal y recordar que hay un sorteo de bendición gratis al día y que cuando seamos 200.000 sortearé 2 bendis gratis al día solo para apoyar el canal Free to Play. Bienvenidos e invitados a los directos, estamos con la Conflagración Estigia y con los abismos que resetean el sábado, pero hay gente que le faltan estrellas y lo canjea antes de que resetee. Que aprovechen si estáis comiendo, bienvenidos un día más por aquí, gracias por estar detrás de la pantalla y vamos con los buffs y nerfs a personajes. Hay que empezar por una cosa súper importante y es que esta noticia que ha saltado alarmas a muchísimas personas en la comunidad, básicamente viene de algo malinterpretado de la traducción en chino. Sí, señores. Los leaks siempre os digo que no hay que confiar mucho en ellos, que se puede comentar y que se puede especular sobre ellos porque al final forman parte del hype y el FOMO que mantiene a mucha gente jugando Genshin, pero que todos hay que tomarlos con ultra mega super pinzas. Es una expresión que dice que hay que no hacerles mucho caso, sino simplemente pues estar enterado un poco y ya está, porque luego todo puede cambiar. Pues esto viene de no solo de un tweet, este tweet a su vez tiene una fuente inicial y es básicamente algo que se especulaba sobre Tartaglia. Se hablaba de Tartaglia y se hablaba de que iba a recibir mejoras y en la traducción del chino quedó así como mejoras y entonces cuando lo tradujeron del chino muchos reposters de leakers dijeron que iba a recibir mejoras y traducción al inglés parecía en palabras inglesas que el personaje iba a ser bufado. Es decir, que iba a tener, pues Tartaglia, imagino que mejoras en los escalados para que como carry hidro se pudiera jugar. Spoiler, por mucho que lo bufen, nunca va a superar a New Billet y eso es de lo que tratará este vídeo. Aparte de hablar de los super mega ultra nerfs a Lauma y a Flins, que la gente dice que ya no, ¡buah! Son malísimos, qué pena. No, vamos a calmarnos, vamos a hablar de todo esto. Pues empezando por los buffs a personajes, y ahora hablamos de los nerfs a Flins y a Lauma. Básicamente, la cuestión es que fue una mala interpretación de que iban a supuestamente mejorar a Tartaglia, pero la mejora venía, y es una traducción, es un error de traducción, venía de que se ha planteado, y todos habéis escuchado seguramente este otro leak, que parece bastante fiable y que además tiene lógica y sentido, de que lo que iban a hacer era mejorar los modelos de render de placeholder de los personajes y en vez de haber que antes había pues una mujer adulta, una mujer más adolescente y una loli y luego de hombres lo mismo, había un hombre más adulto, un hombre más o menos y rollo Bennett y Shinkyu que son como adolescentes también, ¿no? Y básicamente iban a incluir más diversidad de modelos de cuerpo femenino y masculino y además iban a hacer algunos ajustes y reworks a modelos, a renders de personajes antiguos. Y el leak mal traducido a esto, que el primer modelo que van a mejorar es el modelo de personaje de Tartaglia, porque Tartaglia tiene un modelo especial que solo tiene él, es como es adulto pero muy flaquito y ahora ya por fin tenemos personajes como Grizzly, como el futuro Barca, que son hombres bien robustos y grandes que a la gente a los jugadores de Genshin que le gusten los hombres les encantan estos modelos, es fantasía para muchos y van a hacer un pequeño ajuste a Tartaglia. No van a hacer que Tartaglia
historia sea Grizzly, pero van a hacer que dentro de lo que cabe tenga un rediseño que sea más atractivo a la vista por lo menos. Todo esto parte de aquí. Finiquito el tema de buffs y bueno, nerfs. Ahora vamos con los de Lauma y Flints y tal, que la gente también está en la comunidad. ¡Ay, que han nerfeado a Lauma! ¡Está pocho! No sé qué. Ahora explicamos todo esto. Ha habido, como siempre, para vender y que se den clics, hay bastante alarmismo. Autocrítica, yo también lo hago, somos todos youtubers, es nuestro trabajo. Pero es que últimamente están exagerando demasiado en general con muchas cosas que luego son cosas muy simples y es más sencillo. Entonces, terminando con buffs a los personajes antiguos. En Star Rail, y dejadme en los comentarios los que más jugáis Star Rail, un poco la repercusión que ha tenido estos mismos buffs a los personajes antiguos y si realmente afectó al meta y si realmente hay personajes que salieron del pozo, que no se usaban y pasaron a usarse o incluso estar muy fuertes, pero la realidad es la siguiente. Simplemente van a ser buffs estratégicos a personajes puntualmente muy concretos de forma que maximicen las ventas y luego habrá otros buffs también a otros personajes que realmente seguramente no afecten ni aporten nada, es decir, van a ser balances muy puntuales. Hay personajes, como dije antes, que hacen el mismo rol unos que otros y son exactamente iguales y no cambian ni mejoran nada. Realmente tenemos el caso, por ejemplo, de Mizuki e Ifa, que Mizuki siendo un 5 estrellas es el mismo rol que Ifa, sin embargo Ifa siendo 4 estrellas es 1000 veces mejor que Mizuki siendo 5 estrellas. Y es para ser un Anemo en campo que tenga un equipo de electrocargados a la espalda, junto con Inefa, seguramente que veremos nuevos equipos de Ifa en Notcry, que no se ha hablado mucho, pero Ifa, Inefa, Aino y algún otro personaje fuera del campo nuevo de Notcry, seguramente de un muy buen equipo nuevo de electrocargados lunares, porque al final el buff de electrocargados de Ifa es muy posible que se actualice con electrocargados lunares y mejore también la reacción, pero el resto del metagame actual está muy bien balanceado, ya no solo con buffs y nerfs que puedan afectar a daños generales, sino a la aplicación de los elementos para las reacciones, pero sobre todo a mecánicas cerradas. Es decir, por mucho que cambien el escalado de muchos carries Pyro, como podría ser Hu Tao, alguno dirá, pues Hu Tao es el mejor ejemplo porque es un personaje muy querido en general junto a Furina, pero a día de hoy por encima de Hu Tao están Gaming, Arlequino, Mabuika y posiblemente Alice en el futuro. Entonces, es complicado. Pero si tú vas a Hu Tao nunca va a ser mejor que Mabuika por el tema de derretidos y la mecánica del equipo cerrado de Natlan y los puntos de noctambulismo y los nuevos sets de los que no se puede beneficiar del todo bien Hu Tao y un largo etcétera. Tú puedes bufar todo lo que quieras a Hu Tao, a menos que le dupliques los daños, que no va a alcanzar a Mabuika de ninguna forma. ¿Será más jugada y se verá más en algunos endgames y demás? Pues posiblemente, eso puede ser una buena noticia para los main Hu Tao. Pero básicamente el tema de los buffs es algo estratégico para generar ventas de personajes que ya no están vendiendo, pero no va a cambiar demasiado más que para contentar a gente que tenga personajes puntuales que los vea un poquito más, pero los equipos tops van a seguir ahí, porque que un personaje esté fuerte, un equipo sea top, parte de dos cosas. Uno, que quieren vender el personaje concreto y dos, que lo van a cerrar con la mecánica concreta de la región concreta. Por eso en Notcry habrá personajes que se vayan al top 1-2 y en Natlan hubo personajes que también van a mantener su 1-2, como puede ser principalmente Skirk, Mabuika y posiblemente también Varesa se mantenga por ahí. Entonces, no nos hagamos ideas erróneas y los buffs van a ser interesantes y darán que hablar. Haremos noticias los creadores y vídeos de pues este personaje se beneficia más, este menos. Pero no va a cambiar demasiado. Tener en cuenta que los objetivos de la empresa siempre son vender. No imaginen nada, tranquilos. Soy yo, el señor de la pantalla, pero esta vez te lo cuento más sexy. Lootbar ha cambiado 85.000 cosas para bien. Es la página de recarga más usada por todos los jugadores de Genshin Impact y más respaldada por todos nosotros los creadores grandes de Genshin Impact. Y no solo eso, sino si todavía no usabas Lootbar y para los que usáis Lootbar, hay un nuevo pack del pack de 100 que cuesta $70 de bienvenida para la gente que por primera vez use la plataforma de recarga de bendiciones y cristales. Aparte de eso, hay un nuevo cupón también del 10% de descuento para nuevos usuarios, con lo cual ahorro. ¿Qué hago, Phil? Que viene Mabuika C2, quiero a mi arconte favorito. Phil, no tengo la Furina C2, pero quiero el armita. Lootbar es la solución y Lootbar es la forma en la que os vais a ahorrar muchísimo. Preguntas frecuentes. Si tengo el por 2, ¿sirve? Por supuesto que sirve. Si tenéis el por 2, os cae el pack con el por 2 y tenéis más protogemas. Phil, ¿tarda mucho como otras plataformas? No tarda nada. Haces la recarga y suele tardar, por lo menos en directo, 10 segundos como máximo. Cae a la cuenta y nos tiramos el show con las protogemas, que ahora además prontito llegan ciertos banners que seguramente os haga mucha falta y a la vez mucha ayuda usar Lootbar. Así que ya sabéis, gente, gracias por apoyar el canal, gracias a Lootbar por patrocinar también el vídeo y el canal y porque ya sabéis que si usáis Lootbar ayudáis
ayudáis a vuestra economía y apoyáis mucho el canal. Y os dejo con el señor de la pantalla del futuro con los nuevos vídeos. Y ahora, los buffs y nerfs a Flints y el Auma. Hay una oleada de gente haciendo pues reacciones exageradas con lo que ha pasado y básicamente os explico lo que ocurre. El daño general del Auma, aparte del Bloom lunar, también puede ser de Hyperbloom y Crepitar, y también se va a jugar equipos de Hyperbloom. Y se está comentando de Nefer, que hasta que no salga la 6.0 no saldrá la beta la 6.1, y ahí sabremos de Nefer de forma más precisa, que es un carry que buffa los núcleos dendro, que se va a jugar a Bloom lunar, pero que tendrá equipos de Hyperbloom que posiblemente sean muy poderosos también. Aparte, las reacciones lunares tienen tantos buffos, tanto de la nueva consonancia de la fase lunar, como de los sets, que los sets están rotos, son muy fuertes los sets, como de los soportes dedicados de cada reacción, que actualmente son Inefa para electrocargados lunares con Flints, como del Lauma, incluso Lauma con constelaciones y demás, y luego Nefer, que seguramente buffe otro poco más los Blooms o incluso los Hyperblooms, y las armas, porque el arma de Flints, aunque no todo el mundo la saque, o el arma de Lauma no tienen sentido. Significa que estos personajes iban a salir de base en la 6.0 Flints rivalizando con Skirk como segundo mejor equipo del juego o hasta mejorándolo. Solo superado con Mavuika con constelaciones. El nerf actual no es un nerf, es un balance. Porque tener en cuenta que si Flints iba de salida a ser el segundo o tercer mejor equipo del juego, sobre todo pues C1, C2 y cosas así, y además todavía no están completos los equipos de Notcry porque Flint saldrá a la 6.0, pero seguramente se refuerce con personajes futuros como Columbina, como quizá Durin o como algún soporte más que salga en Notcry, significa que teníamos otra locura. Y es verdad que Hoyoverse a lo mejor te va a plantar el top 1 y el top 2 como hizo en Natlan con Skirk y con Mavuika, pero a lo mejor también quiere que Flints y Lauma sean equipos del top 5, pero no top 1 porque a lo mejor se prepara luego una Alice, un Barca, un Capitano o no sé qué, porque recordemos que Mavuika no salió en la 5.0 como hicieron Kinichi y Moalani, que no fueron el top 1 ni el top de otros equipos Kinichi y Moalani, pero fueron top 5, top 6 cuando salieron y luego bajaron un poquito más porque salieron pues Skirk, Mavuika y Varesa, que está por encima de Kinichi, Moalani y Varesa. Entonces, tranquilos, el nerf supuesto a Flints y a las reacciones y a la fase lunar, que hay un nerf en cada cosa, es verdad que hay muchos nerfs en general, más que un nerf es un balance, para que Flints no salga siendo el segundo mejor carry del juego con su mejor equipo y que luego encima con nuevos personajes se rebalancee y sea mucho mejor y acabe siendo el top 1. A lo mejor quieren que Flints sea algo modesto por encima del top 5 y no es modesto ser por encima del top 5, porque saldrán más personajes que buffen las reacciones de Notcry y saldrán más soportes concretos para equipos de Flints o de electrocargados lunares. O sea que, por un lado, la parte de Flints, tranquilidad. Por otro, la parte de Lauma no solo aplica exactamente lo mismo. Lauma sigue siendo Najida Pro Max y va a dejar de verse Najida directamente porque los equipos de Hyperbloom o de Bloom se van a jugar Nefer, Lauma, Columbina y de último personaje pues algún Electro de triple maestría, principalmente Cookie, pero capaz sale otro, o incluso Inefa, y hay equipos de Flints, Inefa, Columbina, Lauma, donde tienes un Hyperbloom más un electrocargado lunar y tienes un daño que no tiene absoluto sentido. Pero es que aparte de todo esto, o de jugar en la misma core que he dicho 1000 veces en vídeos de Nefer, Lauma, Columbina, ni low, con lo cual tampoco veréis a Najida, ocurre que pasa lo mismo, que a lo mejor salen más personajes que en esta reacción funcionan perfectamente, o que quieres jugar un equipo full de Notcry y juegas a Ino Columbina, Lauma Nefer y tienes tantos buffos a las reacciones y tantos sets de Notcry y tanta cosa que explota el equipo y sí, llegas a Blooms, como se dice en un leak medio raro con constelaciones y no muy bien delimitado, que la gente se comió como un byte y que encima están criticando, pero no criticando porque sea mentira, sino criticando porque no entendieron el contexto. Es decir, era real lo de los Blooms de 300.000, pero con constelaciones y con un bufo del abismo y con cosas que no son tampoco tan objetivas ni estándares. No pasa nada, son leaks y se exageran mucho. Básicamente, esto va a ocurrir. Si vais a llegar a un equipo de 300.000 por Bloom en el futuro cuando salgan más soportes para el equipo. Y no solo eso, sino que para terminar, Lauma es un soporte y es el must pull de la región. Habrá un montón de equipos sobre el Bloom lunar y el Hyperbloom y quizá algún Crepitar muy fuertes, todos alrededor del Lauma y sobre todo Lauma C1 porque cura y se convertirá en el healer del equipo. Cosa que ser el healer del equipo no puede ser Najida de ninguna forma y ya la vuelve a superar por todo esto. Entonces, tranquilos, los nerfs que hay ahora son para que no empiecen siendo el equipo top 1 y sean 3, 4, 5 que estén ahí y que luego salga otro personaje y digan, ah, pues con este personaje nuevo que sacas para el equipo, sí que se va a top 2 el equipo. ¡Wow! Al igual que otros personajes salieron después
después para mejorar equipos anteriores. Entonces, tranquilos, los nerfs de Flints y Lauma no hay que poner el grito en el cielo, no hay que alterarse y son por ahora balances y de hecho la beta aún no ha cerrado. La beta significa que todavía va a haber cambios, que todavía van a balancear cosas y que sobre todo tener en cuenta que ahora están balanceando cosas para que en el futuro, cuando se completen los equipos, ahí sí se vayan al top, a saber si top 1 o top 2, pero de hecho estaría bien que no fuesen top 1 y top 2 y que dentro del top 5 sí que haya 2 carries de Natlan y 2 carries de Notcry, pero la gente que sacó a Skirk y a Mabuika todavía funcionen los personajes y puedan pasarse todos los retos en game con Skirk y Mabuika. Básicamente es algo normal, tranquilos, no se va a acabar ningún personaje ni de repente son malísimos. Y para cerrar el vídeo, sí que hubo un nerf que a mí me preocupó y que sí es importante, y es el arma que os dije que iba a ser gratis, que era un catalizador de 400 de maestría. Este catalizador iba a mejorar 2 personajes principalmente que se usarían en Notcry y que son parte del nuevo meta, que son Lauma, free to play, y Sakarosa. Número 1, la mejora de Lauma free to play. Obviamente este nerf al catalizador es para que saquéis su arma, porque su arma no ha sido nerfeada, con lo cual los DPS de Lauma con su arma siguen siendo iguales, pero los DPS de Lauma free to play con este arma que se quería traer, pues ahora son mucho peores porque no tienes un arma que te dé 400 de maestría, porque Lauma es triple maestría y demás. Entonces sí, y para Sakarosa igual, tener ahora un arma que te da no 400 de maestría, sino 200 en la pasiva, un poco menos porque lo han nerfeado también, y recarga de energía, es prácticamente similar a llevar el sacrificio que te da una elemental más, con lo cual prefieres seguir llevando sacrificio. Y los equipos free to play de Flints con Sakarosa arma free to play ya no se ven tan mejorados como antes y el nerf a este arma sí ha afectado realmente. Igualmente, y como siempre os digo y es una pena, no afecta a si juegas Sakarosa con armas 5 estrellas, por ejemplo, que te den mucha más maestría, como el arma de Mizuki, por ejemplo. Entonces es un nerf más a los free to play. Y sí, este arma concretamente era muy buena y la pensaba sacar y utilizar, y sin embargo este nerf ha sido el que sí considero importante. Han roto el arma, se la han cargado. Este arma pasó de ser rotísima y muy buena a un arma que, bueno, la tendrás porque es de evento y ya está, pero ni caso al arma, sinceramente, porque pasó a ser mala. Así que poquito más, señores. Estos son los buffs y los nerfs importantes que ha habido estos últimos, bueno, los que habrá y los que ha habido en la beta. Cuidaos mucho, tened muy buen día, no se miñimis y chaito.